Buenos días o buenas tardes, profesor. Mi nombre es Natalie Camareno y a continuación le voy a presentar el desarrollo de mi simulación 2 para la materia base de datos NoSQL. Por acá estaré revisando el diseño del esquema de MongoDB y el despliegue de API Node.js. Por acá le voy a mostrar la configuración general cumpliendo el primer punto que decía la base de datos tendrá el nombre que gustes, siempre y cuando no sea la base de datos el lado Memphis de la base de datos del proyecto. Y como puedes ver, para cumplir el requerimiento configuré las credenciales del entorno en el archivo .env. También definí la URL de la conexión local en el puerto 27017 apuntando a la simulación 2BD y estableciendo el puerto del servidor en el 3000. Después más abajito en el archivo dbjs también utilicé la librería de MongoC para programar una función asincrónica llamada conectar db. Esa realiza la conexión por medio de MongoC Connect utilizando la variable del entorno. Si la conexión es exitosa, se muestra en la consola. De lo contrario, la captura da error y finaliza el proceso. Profesor, como puede observar en la captura de Mongo Compass, la base de datos se creó exitosamente con el nombre simulación 2BD y contiene la colección de estudiantes. En la siguiente diapositiva te voy a mostrar, en las siguientes diapositivas te voy a mostrar la estructura del esquema. El punto dice, el campo nombre del estudiante deberá tener dos nombres y dos apellidos por estudiante y no deberá permitir valores numéricos. Y en la imagen de Visual Studio, como puedes ver también, para la garantización de la integridad del campo nombre, también implementó una expresión regular mediante la propiedad match en MongoC. Esto obliga al sistema a recibir exactamente 4 palabras alfabéticas separadas por espacios. También así permiten caracteres como tildes y la ñ, rechazando cualquier tipo de valor numérico. En la siguiente diapositiva se cumple el punto, el campo estado deberá tener algunos de los siguientes valores: aprobado, ampliación, reprobado. Para ello deberá utilizar el enum del validador para delimitarlo tal como lo vimos en clases. Y acá, por otro lado, para delimitar el campo estado, también utilicé el validador nativo enum configurando estrictamente el arreglo con las cadenas aprobado, ampliación y reprobado, tal como se solicitó. También puedes ver que se marcó como obligatorio acá en el requiere true. Por acá, en uno de los dos puntos, dice los campos nota no deberá permitir caracteres especiales ni alfabéticos. Y para evitar los caracteres alfabéticos o especiales en las calificaciones, definir los campos de las asignaturas como matemáticas, ciencias, literatura y cívica, con el tipo de dato number. Adicionalmente, añadir las validaciones de rango, estableciendo el número mínimo de 0 y un máximo de 100 para contar los datos reales. En el punto que sigue, que es aplicar un index en la columna cuatrimestre, agregué la propiedad indexTrue dentro de la definición del campo cuatrimestre. Eso genera que automáticamente un índice de consulta en MongoDB. Aquí en el punto de ingresar como mínimo los 20 documentos en esa colección, le voy a contar un problemita que tuve. En AppData intenté insertar los documentos en archivo JSON como lo solicitaba, o bueno, como lo hemos hecho otras veces en clases. Fui al blog de notas, pegué los 20 documentos, lo creé en el archivo de JSON, pero cuando fui a la data e intenté insertarlos me daba error. Lo intenté muchísimas veces, demasiadas veces, pero no me funcionó. Solo me salía como el ID Object ID y como literal el ID y no me salía nada más, ni el nombre, ni el cuatrimestre, ni matemáticas, ciencias, literatura, no me salía nada. De hecho, tuve que insertar manualmente los documentos
Ahí en insertar documentos los inserté y ahí me pudieron funcionar absolutamente todos. En el siguiente punto de la siguiente diapositiva dice que elabore un API mediante el nodo JS que permita la gestión de los datos de la colección insert, delete, update. Y aquí abajo en la solución, como puedes ver, desarrollé los controladores del API utilizando el Express y también las funciones asincrónicas para interactuar con el modelo de MongoC. También, como puedes ver, está el método obtener estudiantes, realiza un find, general, inserta estudiantes, instancia un nuevo documento a partir del cuerpo de la petición, que es red body, y lo guarda con .save, retornando un código HTTP 201. Para las actualizaciones y las bajas de los alumnos, utilicé respectivamente las funciones dinámicas, que es el find by ID and update y el find by ID and delete, pasando el ID recibido por parámetros, require parameter, y controlando los estados de error 404 en caso de no localizar el registro. Y acá está. Acá está el insertar estudiante abajo, el actualizar estudiante en el medio y eliminar estudiante en la última imagen. En la siguiente diapositiva están las consultas en Postman. Por acá, como puedes ver, está la A y la B. En la A pediste realizar una consulta que filtre las notas que estén en condición de aprobado de un estudiante en específico. Y para esa misma consulta expuse la ruta del get aprobado nombre, donde Postman demuestra al buscar María Celeste el backend, devuelve exitosamente su registro confirmando su estado como aprobado. Acá puedes ver en la imagen, se ve un poco borrosa, pero porque había hecho la consulta en Postman, después lo pegué las capturas en un documento Word y después las pasé para el Canva, entonces como para pasar de todo eso se ven un poco borrosas, pero no sé si se puede apreciar en la imagen. También ahora para grabar pantalla y para pasarlo en YouTube tal vez también pierdo un poco más la calidad, pero espero que se pueda ver bien. En el punto B dice realice una consulta que filtre los documentos de un cuatrimestre en específico por el nombre del estudiante. No debe tomar en cuenta el apellido, solamente el nombre. Por acá habilité el point en cuatrimestre, nombre, nombre, pasando los parámetros dinámicos 1 y María. El API ejecuta eternamente una consulta que hace match con el cuatrimestre y utiliza una expresión regular en la base de datos para buscar así las coincidencias parciales que inciden con el nombre sin requerir los apellidos, también retornando los objetivos correctamente en el tiempo donde se ejecutan. Sí, en la siguiente diapositiva están las otras consultas en Postman, que este es el punto C y el punto D. En el punto C se realiza una consulta que muestre a aquellos estudiantes que obtuvieron una nota menor que 70 e igual mayor o igual a 60 en cívica. Acá diseñé el endpoint de cívica 60 a 69 a nivel de base de datos. Ejecuta un filtro relacional empleado en los operadores GT60 y LT70 sobre el campo cívica. Y como puedes ver acá, los estudiantes con una nota menor a 70 igual o mayor a 60 en cívica. Aquí está César Antonio Martínez en Cívica 68 y Adrián Esteban Carvajal Duarte en Cívica 62. Y sí, acá en el punto D decía realiza una consulta que muestre el promedio de calificaciones para un cuatrimestre en específico para todas las materias. Y acá, como puedes ver, dice promedio matemáticas 75.4, promedio ciencias 76.8, promedio literatura 77.8 y promedio cívica 76.8. Acá está el punto E,
que dice, realiza una consulta que me ayude a saber cuál fue la nota más alta del cuatrimestre para un estudiante. Y acá se ve que con el GET programé el nota más alta, María, y el servidor analiza dinámicamente sus calificaciones numéricas y también identifica el valor máximo, como vemos en la respuesta del Postman. También el API retornando el formato limpio indicando que su nota más alta fue un 92, que corresponde a Cívica. Aquí dice nombre María Celeste Villalobos Alpizar, cuatrimestre 1, nota más alta 92, materia Cívica. Con esto concluyo la revisión técnica y la exposición de los requerimientos solicitados en la simulación 2. Muchas gracias por su atención. Buenos días o buenas noches o buenas tardes, profesor. Y gracias. También eh, no sé si hace falta decir que utilicé Visual Studio Code, también MongoDB Compass y las consultas las hice en Postman.